Entrevista al arquitecto Jorge Pérez Jaramillo de Colombia. ¿Cómo fueron esos años de formación en la Universidad Bolivariana? Sus mentores, sus primeros años como arquitecto y ese sello que tiene su trabajo de ser siempre colaborativo. Bueno, Luis, gracias por la invitación. La historia es, yo creo que bonita porque muy temprano, cuando estaba como en tercer año, yo empecé a hacer una cosa muy especial que fue distribuir una revista de arquitectura, que era la revista Proa. Entonces yo era el vendedor de las suscripciones y eso me llevó a conocerme con prácticamente todos los arquitectos importantes de la región, porque pues estaban suscritos y yo visitaba las oficinas y conocía lo que estaban haciendo. Y eso me fue generando una dinámica de relacionamiento con arquitectos en los cuales la venta de la revista terminó siendo un vehículo para involucrarme mucho con el grupo de la profesión y conocer cómo eran, quiénes eran, qué hacían los arquitectos en Medellín. Fuera de eso, pues obviamente en la revista yo estaba relacionado con dos personalidades del mundo académico, Alberto Saldarriaga Roa, que era asesor de la revista, y Lorenzo Fonseca, que era el director y propietario de la revista. Entonces, esa relación también me significaba que como estudiante, yo pues tenía acceso a través de la dirección de la revista a muchos arquitectos de otras ciudades, de Bogotá sobre todo, y muy temprano conocí maestros, no solo en Medellín, sino en Bogotá, como pues, los grandes, como Rogelio Salmona, como Germán Samper, como Hernán Vieco, como Dicken Castro, eh, todos estos en Bogotá, pero también en Medellín. Y gradualmente también me fui involucrando en movimientos estudiantiles, con cierto liderazgo de actividades culturales, exposiciones, conferencias en la facultad. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Bolivariana y entonces rápidamente pues yo me convertí en un estudiante un poco atípico porque estudiaba, pero me metía en muchas otras cosas y era muy activo. Eso muy temprano generó que yo me volví una especie de especialista no formado en la arquitectura local, en la arquitectura colombiana. Empecé a escribir, empecé a tratar de hacer algunos artículos, logré trabajar algunas ediciones de la revista con arquitecturas de Medellín, entonces yo hacía la curaduría, editorializaba las cosas. Fue muy interesante y fue como una maduración anticipada de cosas que luego habría que haber estudiado. Pero bueno, cuando terminé de estudiar rápidamente, el decano, que era un gran amigo, me invitó a ser profesor auxiliar. Hice un curso con él de historia de la arquitectura y bueno, me fui involucrando en la facultad. Entonces yo recién graduado abrí un pequeño despacho de arquitectura y trabajaba en la facultad como profesor. Yo pues muy implicado con los estudiantes, muy implicado con la arquitectura de la ciudad. Después me invitaron a ser director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos aquí, entonces también trabajé en la Sociedad de Arquitectos, tuvimos alguna relación con las alcaldías y no sé qué. Y pues después de haberme graduado en el año 89, en 1993, por cosas muy atípicas y muy coyunturales, terminé
elegido decano de la Facultad de Arquitectura. Una cosa muy loca porque pues, la Bolivariana es la segunda facultad que se fundó en Colombia. Se fundó en 1942, muy temprano. Y pues nombrar de decano a un muchachito como yo era una especie de salto al vacío. Pero la cosa no fue que me eligieron directamente, sino que integraron una terna. Los estudiantes pidieron que yo estuviera en esa terna, eligieron otro decano, pero ese decano no aceptó. Y entonces en la configuración de la nueva terna, ahí como por descarte, terminé yo de decano. Y claro, yo entendí que yo no era un decano, o sea, que yo estaba designado en un cargo, pero yo no representaba, no significaba la dimensión de eso y que lo iba a tener que resolver con dos componentes, mucho esfuerzo, mucho trabajo y el segundo, pues una cosa muy colegiada, o sea, volverme una especie de coordinador de mucha gente buena que había en la facultad y tratar de generar una dinámica colectiva. Y así fue. Y la verdad es que parte de lo que hicimos es que inmediatamente me nombraron en la decanatura, yo retomé unos eventos que se habían cancelado, que eran los seminarios internacionales de arquitectura, y eso fue determinante, porque esos seminarios se hicieron en un momento de Medellín donde había mucha inseguridad, mucho terrorismo, mucha violencia y mucho miedo, y pues nosotros trajimos aquí a los más importantes arquitectos de Hispanoamérica de esos tiempos. Trajimos a Luis Fernández Galeano, a Carlos Ferratera, a Esteban Bonell, a Elías Torres, a Martínez La Peña, a Manuel de Solá Morales, a Álvaro Sisa, a Paul Wiener. O sea, durante 3 años empezamos a traer gente y la facultad se fue invadiendo de una dinámica. Incluso gente de Costa Rica vino en esos años a los seminarios y esto eran seminarios de 1.000, 1.300, 1.500 personas y la facultad se fue convirtiendo en una especie de laboratorio muy vivo de discusión, de pensamiento. eh, y pues Medellín estaba en un momento muy, muy complejo, entonces la facultad se fue volviendo como un motivo de optimismo y yo estaba ahí de decano. Mi formación profesional obviamente se vio enriquecida de manera singular, o sea, yo digo que mi maestría o mi doctorado fue la decanatura porque no solo me correspondió vivir muchas cosas, aprender muchas experiencias, sino que pues tener la representación de la facultad en esa ciudad, en esa crisis, pues significaba que yo me conocía con los alcaldes, con las autoridades de planeación, participaba en los procesos de planeación de la ciudad como invitado a muchas reuniones, estuve en la Junta Técnica del Plan Estratégico, bla, bla, bla. Y entonces, hasta el 2001 estuve en ese mundo, digamos. Yo, entre tanto, hacía concursos, ganamos algunos premios, tuve algunas asociaciones exitosas con colegas, diseñé algunos proyectos en la oficina, hicimos un campus universitario, ganamos una imprenta nacional, hicimos muchos concursos. Y bueno, yo me fui volviendo pues un arquitecto de verdad, digamos, graduado en el 89 y hasta el 2001 pues tuve una experiencia. En el 2099, 2000, 2001 nosotros nos involucramos desde la universidad en la reconstrucción del terremoto del eje cafetero en Colombia. Hicimos muchas viviendas y lo que hicimos fue muy bonito porque la facultad se hizo cargo de gerenciar y construir incluso los proyectos. O sea, nosotros construimos los proyectos y eso fue también una experiencia excepcional porque fue el final de mi decanatura y yo me retiro para ser como el coordinador de esos proyectos en Armenia. Eso me llevó a ser decano en Armenia un tiempo también y poco a poco me fui pues involucrando mucho, mucho en los temas urbanos y me nombran en el 2004 subdirector del área metropolitana de Medellín en el área de planeación. Entonces ahí, digamos, me corresponde liderar un proceso de gestión urbana muy, muy grande, muy complejo. Hicimos el planeamiento, los proyectos estratégicos, hicimos concursos internacionales, bueno, hicimos muchas cosas y, y curiosamente en ese momento, cuando terminamos en el área metropolitana, que fue en el 2008, yo emprendí una aventura en Costa Rica.
y estuve trabajando un par de año y medio más o menos explorando posibilidades en Costa Rica hasta que me tocó pues una crisis financiera muy fuerte que hubo en Estados Unidos y en América Latina y ahí paré y emprendí proyectos de nuevo en Medellín. Ahí nos ganamos una licitación muy grande con Juan Manuel Peláez y con diseño para un centro empresarial y una clínica en el occidente de Colombia, en Cali, por Palmira. Y cuando estaba en eso y terminé eso, volví a la facultad un año a la dirección del programa de arquitectura por invitación nuevamente de los estudiantes. La cosa no funcionó muy bien, entonces me invitó el alcalde Aníbal Gaviria a ser director de planeación. Lo acepté y empecé una etapa que es de las más importantes de mi vida, que fue la dirección de planeación de Medellín. Ahí hicimos muchas cosas, entre ellas el plan de ordenamiento territorial vigente y el megaproyecto de Parques del Río, que se hizo el concurso internacional, se formuló el plan maestro y se estructuró la primera etapa y se construyó. Y ya después terminó la alcaldía en el 2015 y estos últimos años, pues yo he combinado experiencias académicas y profesionales. Estuve de visiting fellow en King's College en Cambridge, en Inglaterra. Estuve de profesor visitante en Berkeley, en San Francisco. Estuve de becario de la Fundación Rockefeller en el Bellagio Center en Como. Y, y creamos una especie de tanque de pensamiento y de consultora que se llama MD Urban Lab, y ahí trabajamos temas de planeación, estudios territoriales, urbanismo, proyectos de todo tipo, y ahí estoy, y aquí estoy conversando contigo. Imagínate que yo pues estudié de niño con los benedictinos. Aquí hay una abadía benedictina que tiene colegio y esa es una orden que tiene una filosofía muy pues, una orden monástica católica que tiene una filosofía muy colectiva. Yo creo que algo tuvo que ver eso, pero sobre todo el hecho de haberme formado en la facultad y haber tenido esa oportunidad de ser decano tan joven me hizo pensar que la facultad era como un proyecto colectivo y ahí experimentamos cosas muy bonitas, realmente muy bonitas y significaron mucho. La facultad alcanzó incluso reconocimientos como la certificación plena del RIVA de Inglaterra en el 98. O sea, la facultad fue un momento muy especial y me enseñó mucho de eso del trabajo en equipo. Nosotros siempre decíamos que la facultad era un proyecto colectivo y que tenía que ser, de hecho, el comité curricular pasó de ser de 6 miembros a 18, porque nos diseñamos un método de planificación y coordinación de la currícula en la que trabajábamos con coordinación horizontal en los semestres y vertical en las áreas, y era una cosa como un damero urbano muy bonito porque había unos esquemas de coordinación muy potentes, pero era muy colectivo. Y después, cuando estuve en el área metropolitana, diseñamos una cosa que llamamos el taller de ordenamiento territorial, que consistió en planificar simultáneamente los 10 municipios y el modelo metropolitano. Entonces, también aprendimos mucho. O sea, sí, yo creo que ha sido una constante y yo, pues, incluso en el libro que escribí hace unos años lo expreso muy reiteradamente. Yo creo en los grandes procesos que son colectivos. O sea, no creo que uno, como un individuo, pueda lograr mucho. O sea, uno retomando procesos históricos, por ejemplo, yo no creo que el Bauhaus se lo haya inventado una sola persona. O sea, puede que haya unas figuras como Walter Gropius o como otros que brillaron como los grandes líderes, pero detrás había decenas e incluso cientos de personas haciendo mucho porque el proceso funcionara. Y yo pienso mucho en Medellín, en la facultad y en las cosas en que he trabajado en esa dirección. Se me olvidó mencionar una cosa que vos me habías planteado que mencionara, es que yo he sido un privilegiado en tener grandes maestros y he tenido la suerte de tener al lado muchas personas valiosas en la vida. Unas de ellas fueron en el colegio, pues algunos monjes, el padre José María, el padre Eduardo Monzón, pero yo desde muy temprano, desde los 10 años, conocí, por ejemplo, a Carlos Julio Calle,
que fue el gran urbanista de esta ciudad en los años 80 y 90. Y yo creo que yo terminé siendo arquitecto en buena medida por la admiración e inspiración de Carlos Julio, pero luego tuve a Lorenzo Fonseca, tuve a Alberto Saldarriaga, conocí gente como los maestros que mencioné. Yo fui muy cercano a arquitectos como Oscar Mesa, como Jorge Mario Gómez, como Carlos Mesa. Conocía mucho a Dicken Castro, fui muy amigo de, tuve el privilegio gigante de ser muy cercano a Rogelio Salmona muchos años. Yo, pues los aprendizajes con ellos son invaluables. Y luego yo creo que todos mis colegas de generación, yo hago parte de una generación de muchos arquitectos brillantes, Giovanna Esperan, Elvira Vélez, gente como Carlos Pardo, Alejandro Echeverri, Felipe Uribe, alumnos maravillosos como los Mesa o como muchos. Entonces yo pues siempre he estado como con la fortuna de estar rodeado de gente muy valiosa. Y como digo, desde muy temprano, por el cargo de decano, tú también te vas relacionando con mucha gente, tanto del mundo de la arquitectura como de los otros mundos de la ciudad y el urbanismo. Y conocí gente extraordinaria a lo largo de los años que te van marcando. Pues entonces, yo creo que eso es vital. Entonces, ¿Cómo es esa relación entre hacer arquitectura y enseñar arquitectura en su vida profesional? ya entrando en lo que me preguntaba sobre hacer arquitectura, pues yo tuve la fortuna de lograr combinar la academia y el trabajo administrativo de la facultad y de clases con una práctica permanente. Yo abrí un pequeño estudio en el 89 y lo mantuve como hasta el año 2000. Y ahí me asocié con varios grupos, hicimos concursos, algunos exitosamente, otros como siempre perdíamos, pero también hice algunos proyectos grandes, hicimos el campus de la Universidad Bolivariana, por ejemplo, en Bucaramanga, que es un proyecto grande, o ganamos el concurso para la biblioteca de la Universidad del Valle de San Fernando en Cali, o hicimos con Javier Vera y Aurelio Posada y Marcos Montes, la sede de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá, que es un concurso muy bonito y este es un edificio enorme. Entonces tuve como unas experiencias muy, muy, muy diversas. Me permitió una experimentación y muchos aprendizajes. E incluso tengo que decir que una de las cosas que me forjó en el mundo del urbanismo fue un proyecto, una investigación comparada de 20 ciudades del mundo que promovió la Fundación Metrópoli desde Madrid. Y yo logré pues convencer a la fundación de que Medellín fuera parte de ese proceso e hicimos la investigación y eso también me involucró en ese mundo urbano más de lo que hasta ahora había trabajado. Hicimos proyectos en la ciudad desde la facultad, como el Parque de los Pies Descalzos en el año 98. Entonces todo eso, Luis, me llevó a como convertirme en un actor, simplemente una figura de muchas, en una ciudad muy dinámica y que de alguna manera ha sido como un laboratorio de arquitectura y urbanismo muy potente. Medellín siempre, seguramente por el hecho de haber tenido tan temprano las facultades, ha tenido muy buena arquitectura. Antes mucho arquitectura del sector privado y a partir de la crisis mucho desde el mundo público, del espacio público, de los equipamientos urbanos y la planificación urbana. Entonces sí, ha sido como una oportunidad y una fortuna esto de poder trabajar en muchas dimensiones, experimentar mucho y conocer maestros, pues yo, como te digo, no podría parar de hacer listas de gente que tuve la fortuna de conocer, de aprenderles mucho y de compartir mucho con ellos. Pues mira, yo desde que me incliné, digamos, por ser arquitecto, eso tenía que ver pues, con la familia, de hecho mi hermana mayor es arquitecta también y tal, pero sobre todo fue conocer a Carlos Julio. Carlos Julio era vecino, acababa de llegar de Inglaterra a estudiar sus estudios superiores, creo que era una maestría en diseño urbano, y él realmente fue como una persona que me marcó y en mi familia tenemos cierta sensibilidad social y política, yo creo que muy inducida por mis padres y luego por la formación en benedictinos.
Entonces todo junto hizo que yo en la facultad, aunque lo que más me apasionaba era la teoría y la historia de la arquitectura y un poco el diseño, yo a los cursos de urbanismo les prestaba una mayúscula atención. Y el hecho de que por trabajo yo empezara a vincularme a cosas públicas como la dirección de la sociedad de arquitectos o después trabajar en la decanatura y estar implicado en muchos procesos de la ciudad, pues eso me fue generando más información, más inclinación. Y como te digo, yo creo que Medellín sí es una ciudad que ha tenido una particularidad energía hacia la planificación, hacia el urbanismo. Y a mí me tocó, yo creo, me coincidió la vida en que en el momento en que se pasó de una ciudad muy planificada desde la ingeniería del automóvil a, a la preponderancia del urbanismo y el entendimiento de que la ciudad es para la gente, que fue lo que realmente hicimos en parte para superar la crisis, pues eso me terminó de formar y bueno, y como te digo, yo no pude hacer una maestría por el trabajo, yo nunca tenía tiempo de pensar en estudiar. Entonces yo aplacé y aplacé eso, pero la experimentación con la vida de la ciudad me formó y de alguna manera soy un sujeto raro porque yo no tengo maestría ni doctorado. Yo trabajé en oportunidades excepcionales con la ciudad que me formaron mucho y me tocaron hacer pues proyectos al lado de gente increíble. Por ejemplo, los concursos de la Centralidad de Norte y Sur que hicimos en el 2007, pues el jurado era Manuel de Solá Morales, Carlos Jiménez, el costarricense que estaba en el Pritzker, Juárez Nakamura del IPUC de Curitiba, Giovanna Espera y Juan Carlos García de aquí, y Francisco Sanín, un profesor colombiano de Medellín, pero que trabajaba en Syracuse. Entonces ese tipo de relaciones te enseñaban montones. Y entonces en la facultad, en la alcaldía, en el área metropolitana, lo que yo tuve fue realmente una especie de espacio de aprendizaje absolutamente ilimitado. Y obviamente esos seminarios y las relaciones académicas nos conectó pues también con Europa. Nosotros tuvimos una relación muy estrecha con Barcelona, por ejemplo, y fundamos un laboratorio de arquitectura y urbanismo en el 98, apoyados por la gente del laboratorio de Barcelona. Son muchas cosas pues que sería muy difícil contar en el detalle, pero que de alguna manera determinaron esa inclinación, esa formación y esa experiencia. En esa época fue un salto al vacío porque la verdad es que había cuando uno trabaja en el sector público, uno termina por un lado muy cansado, pero también muy desgastado. Entonces, como que yo dije, voy a explorar otros caminos. Y entonces empecé a pensar en Panamá, en Costa Rica, y en una invitación a una conferencia a Panamá, conocí un arquitecto, trabaja en San José, y me dijo, ¿y por qué no hacemos proyectos juntos? Y empezamos. Y entonces hice algunas aventuras tratando de explorar el camino también de la planeación y el urbanismo en Costa Rica. Y estuvimos como año y medio entre Medellín y Costa Rica. Yo viajaba, iba y venía, pero finalmente, como te digo, hubo una crisis económica estructural en Wall Street y la crisis del 2009 y eso se paralizó. Entonces dije, pues tengo que buscar trabajo, tengo que hacer algo y curiosamente nos ganamos un concurso muy bonito y muy grande con Juan Manuel y con Condiseño. Y ahí me entretuve pues 2010, 11, prácticamente hasta el principio del 12. Y, y ya ahí fue cuando me impliqué de nuevo en la dirección de planeación de la ciudad, que eso fue pues obviamente una dedicación total. O sea, ese cargo es como una especie de esclavitud superior y uno trabaja 27, 24 horas, 7 días, todo el tiempo. Y ahí pues ese fue como el punto culminante, digamos, del aprendizaje con Medellín. ¿Tiene Jorge Pérez una metodología o una forma de enfrentar los proyectos? Sí, a mí, pues seguramente por las experiencias y la formación, yo hago un trabajo muy
muy completo de entender el contexto, o sea, entender el contexto no solamente en términos ambientales, territoriales, físico-espaciales, sino también el significado del proyecto, el potencial, digamos, social o político del mismo proyecto y también cuáles son las posibilidades y las realidades que tenemos en el entorno donde hay que trabajar. Eh, los últimos años yo he trabajado mucho menos en proyectos de pequeña escala de arquitectura, que me gusta mucho. El único proyecto que hice en los últimos años fue un diseño para una casa. Eh, He diseñado algunas viviendas, algunas interesantes, pero también he tenido la suerte de trabajar en equipo en la gran escala. Y una de las cosas que te da el trabajo en equipo es sobrevalorar, perdón, no sobrevalorar tu propia iniciativa. O sea que te hace un poquito autocrítico y un poco, creo yo, menos pretencioso sobre tus ideas y te permite mirar con más tranquilidad las propias ideas. Entonces, cuando yo abordo un proyecto, miro muchos escenarios. A mí me gusta mucho entender la arquitectura como un hecho histórico, entonces trato de ver en la historia de la arquitectura qué se puede aprender que te transfiera al proyecto que tú tienes que hacer. Nunca había hablado mucho de esto, pero yo creo que a mí me gusta mucho dibujar. Yo no dibujo tanto como quisiera, pero dibujo bastante. Y como te digo, pues creo que la arquitectura es la mezcla de mucha experimentación formal, pero también de mucho pensamiento y mucho análisis crítico. Yo creo que al final la arquitectura es fundamentalmente una propuesta cultural que uno recoge de mucha información que tiene en la cabeza y de los clientes y de los intereses del- del- de la otra parte que está contra uno. Y la otra cosa que para mí es esencial es que yo muy rápidamente voy planteando lo que ahorita mencionábamos, que es el trabajo en equipo. Entonces, ¿quiénes son las ingenierías? ¿Quiénes son los técnicos asociados que van a apoyar el proyecto? ¿Quiénes son los especialistas en los temas que tenga el proyecto, que tienen mucho que decir? Porque al final yo pienso que uno como arquitecto es un intérprete de mucha información que uno lo que trata es de darle forma, darle espacialidad, darle una expresión, pero fundamentalmente uno lo que tiene que hacer es resolver cómo va a vivir la gente en ese espacio. Y entonces es muy complejo esa mezcla de cosas, esa mezcla de factores, los urbanos, los territoriales, los ambientales, los paisajísticos, los climáticos, los costos, los materiales. O sea, la arquitectura es una cosa apasionante por eso, porque es muy compleja y muy diversa. Entonces yo creo que la respuesta no es muy fácil, pero yo creo que uno es como un gran banco un gran receptor de información, un gran analista que al final lo que hace es una síntesis crítica que es el proyecto. Y eso sí, la respuesta la tiene que dar uno, es una especie de responsabilidad que le da a la profesión, es una parte sustancial de la disciplina, que es armar con toda esa información, con todas las variables, cuál es la idea del proyecto. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos el campus de la Bolivariana, que era un campus universitario grande, y teníamos que diseñar los primeros 4 edificios, pues éramos 5 personas, y yo me acuerdo que aunque yo era el director del taller y era el, digamos, dueño de la oficina, trabajamos en grupo y yo estaba muy ocupado en la decanatura, entonces yo iba temprano, veía lo que habían dejado, lo revisaba, planteaba algunas ideas, el equipo trabajaba todo el día y yo en la tarde volvía. O sea, era una cosa muy colectiva y yo creo que pues aprendimos a hacer concursos, por ejemplo, de esa manera y pues en planeación, en urbanismo, nunca es posible hacer un proyecto muy individual. O sea, vos en el urbanismo y en la arquitectura pública de la planificación lo que tenés que hacer es equipos muy grandes. Por ejemplo, cuando hicimos Parques del Río y el POT, pues el equipo que yo dirigía en planeación éramos más de 350 personas. O sea, que no es algo que uno pueda decir, es que es Jorge, es que es Juan, es que es... No, es mucha gente la que aporta, resuelve, prioriza. a- Hay muchas variables que consolidar y eso es una maravilla. Y yo creo que el trabajo colectivo es una cosa que hoy en día es casi un mandato, pero que para mí siempre fue importante.
Yo trabajé siempre con muchas mujeres muy brillantes, muy competentes, que me enseñaron mucho. Entonces siempre fue un trabajo muy interesante de esfuerzo colectivo. Sí, eso me interesa mucho porque una de las cosas que nos enseñó Medellín, yo creo, es el poder, la potencia que tiene la arquitectura y el urbanismo y la infraestructura en cambiar la vida de la gente, ¿no? Yo no creo que Medellín la hayamos transformado los arquitectos y los urbanistas, pero sin duda hemos aportado mucho. Cuando uno participa, por ejemplo, en el Metrocable o en un tranvía, eso no es simplemente una máquina que transporta gente. Eso no es solo un sistema de transporte. Eso es un vehículo de creación de una espacialidad pública para integrar a la gente. Es un vehículo para crear una condición de ya no ser un simple habitante de la ciudad, sino un ciudadano que tiene acceso, que hace parte de la ciudad, porque aunque vivas en la periferia, con el sistema de transporte tienes acceso a la ciudad y a la vida pública. Entonces yo creo que eso es lo bonito del urbanismo, y es que tú descubres que un proyecto de una biblioteca, una transformación de un tanque de acueducto, de un parque en el río de la ciudad, o sea, no es solamente un proyecto de arquitecto, no es solamente un proyecto de urbanismo, de paisajismo, es la creación de un lugar para la vida de la gente. Realmente es eso. Por ejemplo, cuando Medellín hicimos Parques del Río, pues yo no lo diseñé, pero yo ayudé desde planeación. Y uno se pone a ver, cambió radicalmente la noción de la vida de la ciudad porque hasta ahí no había puentes peatonales ni rutas de bicicleta que pudieran atravesar el río del este al oeste, del oeste al este. En este momento la ciudad empezó a ser otra. Es una ciudad mucho más integrada, mucho más incluyente, en la que se puede caminar más, en la que se pueden conectar más las personas. Eso es una potencia del urbanismo, pues no inimaginable, pero difícil de entender si no la ves. Y yo creo que aprendimos mucho por ahí. ¿Cuál sería el reto de la enseñanza de la arquitectura de cara al futuro? Yo soy un optimista por convicción y por naturaleza, o sea, yo soy optimista. Hay mucha gente que piensa que con las tecnologías, con los retos de la inteligencia artificial, con los problemas de las democracias, con las guerras, con que todo esto está ardiendo y que el cambio climático nos está haciendo inviable la vida y tal. Y yo por el contrario pienso que todo eso es verdad, pero tal vez nunca antes como hoy en la historia de la humanidad había tanta necesidad, tantas oportunidades y, y tan real capacidad de intervención de parte de los arquitectos y las arquitectas en este planeta. O sea, yo creo que hay miles y miles y miles de millones de personas esperando que les llegue la arquitectura y que les llegue el urbanismo, que les llegue el paisajismo, que les llegue nuestro conocimiento. Yo creo que estamos en un momento coyuntural en el cual seguramente la profesión tiene que reinventarse en muchas dimensiones. Muchas de las prácticas tradicionales no van a ser más prácticas tradicionales. Yo creo que el trabajo colectivo se va a imponer cada vez más, pero creo que va a haber más acceso de más y más gente al servicio de los arquitectos. Entonces, si vamos a tener mercado, oportunidad de prestar servicios como arquitectos, yo creo que la relación arquitectura profesional y arquitectura académica tiene que ser cada vez más intensa. Las facultades tienen que decir tienen, es como si yo supiera lo que tienen que hacer, pero es una manera de responder. Yo creo que nos vamos a enfrentar a unas facultades que cada vez van a tener mayor responsabilidad en interpretar el mundo, los problemas del mundo y cuáles deben ser las formas prácticas de los arquitectos y de los estudiantes. Yo creo que entender la profesión como un servicio es vital. Cada vez más vamos a estar no pensando en el arquetipo para publicar como un símbolo de un momento histórico, sino cada vez más en las formas como la arquitectura puede contribuir a construir sociedades, construir comunidades, construir soluciones técnicas, ambientales,
eh, y políticas, si se quiere, para que la sociedad sea viable. Entonces yo soy optimista, yo creo que necesitamos más y más rigor, más y más innovación en el mundo académico, pero también mucha más integración entre el mundo académico y el mundo real. Es decir, esa idea de que los funcionarios públicos piensan que la academia es romántica y que los académicos piensan que los funcionarios públicos son incompetentes y corruptos, hay que romperla y encontrar un camino en el cual esta idea práctica de la arquitectura, de poder ofrecer soluciones, conecte lo público y la función pública con la academia y la investigación y que hagamos una especie de círculo virtuoso entre los jóvenes, los profesores, los funcionarios públicos y los políticos para que urbanismo, arquitectura, ciudad y edificios sean todos una especie de, de- de- de obra en coro en que podamos realmente resolver problemas de la humanidad, porque de lo contrario, si persistimos digamos, en las apuestas individuales, yo creo que la cantidad y magnitud de las preocupaciones globales es muy difícil que una sola cabeza o unas pocas cabezas puedan resolverlo. Entonces yo creo que esta idea creo mucho más hoy en el mundo de la arquitectura con orquestas que con solistas. Pues me gustaría decirles a quienes vayan a escuchar esto que, que los arquitectos tenemos una enorme capacidad, una tremenda posibilidad, porque por nuestra formación pensamos en la totalidad y no solamente en lo particular. Y eso lo que yo diría es, nos debe convertir en unas especies de personas con enorme capacidad de coordinar, de integrar, de sintetizar cosas y por tanto cada vez más están en una posición de respeto hacia los demás porque hay mucho conocimiento tanto de las comunidades como de muchos especialistas y expertos, pero quienes tenemos una habilidad especial para integrar eso y producir el proyecto somos nosotros. Entonces yo creo que sin renunciar a la autonomía disciplinar, sin renunciar a la capacidad propia del arquitecto, que es nuestro atributo, eso lo debemos combinar con una capacidad de interacción múltiple, con muchos conocimientos, con eh, muchas disciplinas y que eso enriquezca la arquitectura. Yo soy un convencido de que cada vez vamos a tener, como dije ahorita, más oportunidades, pero también esas oportunidades son más exigencias, más demandas difíciles que hay que resolver y de modo que hay que valorar mucho el conocimiento, la historia, la cultura, la civilización arquitectónica y general que tenemos, pero hay que entender que el mundo nos está planteando preguntas hacia el futuro que probablemente no sabemos cómo resolver.